Los casos de Leopold Voss, investigador paranormal. El caso de Némesis. El aire del despacho olía a cera vieja y a café recalentado. Leopold Voss, metafísico y físico teórico conocido por sus trabajos pioneros en geometría hiperbólica aplicada a la física de partículas, no entendía por qué lo habían sacado de su despacho en la Universidad de Gotinga. Hombres uniformados con insignias, sin código visible, lo habían trasladado en un helicóptero opaco hasta un complejo subterráneo cuya ubicación Voss ignoraba. El comandante jefe Kael, un hombre con expresión seria, le recibió en su despacho. Profesor Voss, le agradezco su presencia. No hay protocolo para esto. Hace 48 horas, en el laboratorio 734 de la base, el Leviatán. Kael hizo una pausa y señaló un diagrama en la mesa que mostraba un gran acelerador de partículas modificado. Logramos estabilizar una singularidad anómala. Inicialmente, buscábamos la resonancia de Schwarzschild en un entorno de energía cero. En su lugar, se ha abierto una puerta. Leopold examinó el diagrama. Se trataba de una burbuja de Casimir-Lorentz forzada por un campo de torsión. ¿Una puerta? ¿Al vacío?, preguntó Voss. No. Una puerta energética dimensional y capta algo. Kael activó un altavoz. Lo que salió era un sonido que no parecía generado por cuerdas vocales, sino un zumbido armónico. En el centro de la cacofonía, Kael la tradujo, con voz tensa. Necesitamos a Voss, solo Voss. Su constante de entropía es clave. En la sala contigua, la puerta era un disco de luz pulsante de unos 3 metros de diámetro, dentro de un anillo de bobinas superconductoras. Emitía un calor cero y un leve olor a ozono. Comandante, la transmisión es una llamada, no un accidente, dijo Voss, tocando el frío borde de la contención. Su mente ya estaba ejecutando simulaciones. La mención de su constante de entropía era profundamente metafísica, sugiriendo que algo al otro lado no solo lo conocía, sino que entendía la firma de su conciencia a nivel de la estructura fundamental del universo. Nos está pidiendo que salte a un vacío desconocido, profesor. Es un suicidio. No es el vacío. Es una invitación, contestó Voss. El enigma era irresistible. Con un último vistazo a la realidad que conocía, Leopold Voss, sin dudar, dio el paso. Traspasó el disco de luz. El otro lado no fue una caída, sino una incursión suave. Abrió los ojos y el complejo subterráneo había sido reemplazado por una estructura de aleación de grafeno que se elevaba hacia un cielo púrpura y brumoso. Las luces eran haces de plasma flotantes. Había tecnología holográfica por todos lados. Era una versión paralela, no una versión futura en el tiempo, sino una realidad en un multiverso, donde la tecnología había tomado un camino ligeramente distinto, más rápido. Fue recibido por la comandante Elise, una mujer de porte severo con un uniforme gris oscuro ceñido. Bienvenido, profesor Voss, a la realidad Beta 7. Su voz era sintética, sin inflexión. Le aseguro que usted no es una sorpresa para nosotros. ¿Cómo me conocen?, preguntó Voss, sintiendo la extraña familiaridad de este lugar. Nuestros algoritmos, basados en su propia tesis sobre la decoherencia cuántica inversa, nos permitieron rastrear su firma bioenergética única a través de la membrana del continuum. Sabíamos que era el único que podía cruzar sin sufrir una desintegración de fase. ¿Y por qué me necesitan? Elise no perdió el tiempo. Con un gesto, la pared se convirtió en una pantalla holográfica que proyectaba una criatura de oscuridad, una masa tentacular, negra como el agujero entre las estrellas, pero con puntos de luz roja que latían como un corazón enfermo. Lo llamamos la entidad Némesis. Llegó hace 3 ciclos a través de una fisura de Planck espontánea. No es orgánica, no es energía, es metaconsciencia. Devora la entropía negativa, el orden. Su mera presencia está provocando el colapso de las cadenas causales de nuestra realidad. Nuestros mejores físicos han propuesto un concepto, un disruptor de campos metapsíquicos. Profesor Voss, usted es el experto en el entrelazamiento de campos que necesitamos para calibrar la frecuencia de anulación. Solo usted, con su intuición no local, puede hacerlo. Voss no tenía tiempo. Némesis estaba a horas de alcanzar el núcleo de estabilidad. En un lapso frenético de 11 horas, Voss trabajó con el equipo de Elise.
Utilizaron un núcleo de energía llamado convergencia de supersimetría, la versión futurista del acelerador de partículas, y lo acoplaron a un artefacto que Bosch diseñó basándose en un principio simple pero elegante, la anulación del entrelazamiento. El arma, apodada el rayo Bosch, no debía destruir, sino desexistir a Némesis. El rayo Bosch generaría un flujo de partículas, llamadas cuanta anulación, con un spin inverso exacto al campo de Némesis, que ellos habían logrado medir como una vibración constante en el espectro de Planck de la realidad, el componente crucial que Bosch aportó. Némesis, al ser metaconsciencia, tenía un anclaje al plano akáshico de esa realidad. La anulación no podía ser solo física, sino metafísica. Bosch introdujo un algoritmo de identidad nula basado en la idea de que si se le niega a una entidad su firma ontológica, su derecho a existir, su estructura cuántica colapsará. Cuando Némesis intentó fusionarse con la red eléctrica central para paralizar la base, Bosch activó el rayo Bosch. La luz que salió del rayo Bosch era incolora, una absorción total de la luz ambiente. El resultado fue espectacular. Némesis no explotó, se desintegró a nivel fundamental. La masa oscura se convirtió primero en una niebla de alta entropía, luego la niebla se disolvió como si el concepto de su existencia fuera borrado de la realidad, se convirtió en nada. La comandante Elise y el resto del equipo sabían que no había sido simplemente derrotada, había sido deshecha. La realidad Beta 7 se estabilizó de inmediato. Bosch había salvado un universo con su ingenio. Elise escoltó a Bosch de vuelta al punto de cruce, un portal que ya no vibraba con urgencia. «Profesor Bosch», dijo Elise, por primera vez con un matiz de emoción en su voz. «Gracias, su realidad sigue necesitando a su gente. En agradecimiento por su labor, se ha decidido entregarle esta caja que contiene una tecnología que estamos seguros de que sabrá utilizar en el momento adecuado». Bosch regresó a su realidad, al frío laboratorio 734. El comandante jefe Kael lo miró con una mezcla de terror y asombro. «Doctor, ha pasado menos de un minuto aquí». Bosch sonrió. Había salvado una realidad paralela en el tiempo que le llevó cruzar un pasillo. «General, informe al presidente que la estabilidad del multiverso es algo a lo que debemos prestar más atención y dígale que el único terror es el orden perfecto que se alimenta del caos ajeno». Ya en su estudio, Bosch observó con detenimiento la caja, seguro de que le aportaría grandes satisfacciones y conocimientos, y que era algo que debía guardar en secreto y usarla solo en caso de extrema necesidad. Nunca se sabe.